Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta mesa de debate sobre los yacimientos arqueológicos. En 1991, y con un posible emplazamiento de las piscinas de Berbinzana aquí en este paraje, se inician unas catas para averiguar la importancia de los restos romanos, que todo el mundo de pequeño y de más mayores sabíamos que existían. Pero excavaciones y estudios de la institución Príncipe de Viana nos descubren algo inesperado e inédito, como es que Berbinzana albergaba un pueblo de la Edad del Hierro. Han sido 25 años de trabajo en campo, que es lo que hoy todos tenemos la suerte de ver, contemplar, admirar, pero también un trabajo administrativo que no se ve, pero que hace que todo esto haya funcionado, funciona y funcionará. En Navarra hay 54 puntos de muy distinta entidad. Estamos hablando pues, de museos plenamente asentados, como pueden ser Andelo, como puede ser Berbinzana, hasta otros lugares en que se exhiben puntualmente unas cosas bastante más sencillas. Pero todo eso es exhibición del patrimonio. Que en el caso de Navarra la voluntad de la ley de museos era, como la de toda ley, es la de ordenar un poco todo el panorama tan variopinto de centros expositivos, de exposiciones de carácter estable o más o menos permanente que había en Navarra, ojo, y que sigue existiendo todavía en Navarra. La aplicación de la ley nos lleva a que actualmente, en este año 2016, haya 10 equipamientos, 10 exposiciones estables, 10 centros que están reconocidos, que forman parte, están inscritos en el registro de museos y colecciones museográficas permanentes. Por un lado hacemos la parte de desarrollo de productos turísticos, lo que hacemos es preparar el territorio para que el disfrute de los productos turísticos de Navarra sea atractivo para el visitante, con la finalidad de alargar pernoctaciones. Cuanto más atractivo sea un territorio, más los turistas se sentirán más atraídos y estarán más tiempo. Y por otro lado, una vez que preparamos el territorio, lo que hacemos es hacer la promoción de esos productos que hemos desarrollado. Entonces, en ese plan de marketing se establecían como productos principales, como veis, hay unos bloques arriba de colores, no sé si se ve bien allá atrás, está lo que es la parte de turismo cultural, en la que destacábamos como principales atractores, ¿no? Lo que más puede llamar la atención al posible visitante, que es el Camino de Santiago en Navarra, lo que es toda la Navarra monumental, Pamplona, ciudad, murallas y ciudad verde, castillos y fortalezas del reino, rutas y circuitos por Navarra y la programación cultural. Antes le estaba diciendo a Susana, digo, ¿y dónde encajamos aquí los yacimientos arqueológicos? Pues bueno, pues no están bien encajados, ¿eh? Ahora vamos a proceder a una revisión de lo que es el plan y yo entiendo, luego, a ver si llegamos a la misma conclusión todos, pero es como veis en la columna de la derecha hay lo que son nichos de mercado, que es para grupos muy localizados de la demanda y creo que está ahí, pero si estoy equivocado y llegamos a esa conclusión, luego lo podemos debatir. En todos estos últimos años, pues sea quien fuera quien haya promovido todas estas acciones de las que estamos hablando, pues desde la administración como arqueólogos, desde la administración pues nos hemos visto implicados en todos los casos, ¿no? De tal forma que cuando nos planteamos cómo enfocarlo, pues bueno, al final tuvimos que decidir centrarlo en ese matiz tan importante que es la financiación, ¿no? Para todas estas acciones, aunque son muchísimas más cosas las que entran en juego, hemos querido de alguna forma articular esos 54 casos que comentaba Jesús a través de quién ha sido el promotor, quién ha financiado las diferentes intervenciones con sus características. Entonces, por una parte tenemos toda una serie de intervenciones que ha cometido la Dirección General de Cultura, el propio Gobierno de Navarra a través de la Dirección General de Cultura es quien ha promovido, y bueno, ahí tenemos esa dispersión en el mapa de la geografía foral y los distintos yacimientos en el que se han realizado acciones de musealización de diferente calado, como son por todas conocidas y por todos conocidos y se pueden ver ahí en el PowerPoint, pues ya los hemos ido comentando y se van a ir comentando. Andelo, Rada, Arellano, más recientemente la Villa de Liédena, el más reciente de todos, Santa Cruz.
Y bueno, para ir de alguna forma al grano, bueno, presentamos aquí los números, las cuentas, por decirlo de alguna forma, de dos casos relativamente emblemáticos, de dos acciones muy diferentes, porque las financiaciones, de alguna forma, en estas intervenciones de la Dirección General de Cultura han venido o bien por fondos de la propia Dirección General de Cultura, aunque administrativamente se hayan gestionado a través de la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, pero bueno, al fin y al cabo es dinero del Gobierno de Navarra, ¿no? Y en algunos casos también aportaciones externas que han venido o bien del 1% cultural de determinadas obras, o bien de mejoras que se han exigido en algunas grandes obras, caso de la autovía del Pirineo, por ejemplo, para realizar acciones en este caso sobre el patrimonio arqueológico. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver pues, el caso de la Villa Romana de Arellano y el más reciente de la Ciudad Romana de Santa Cruz. Y bueno, llama desde luego especialmente la atención cómo la inversión en lo que es conservación y protección y en lo que es el edificio de accesos es inversamente proporcional en un caso y en otro. Al fin y al cabo, pues en la Villa de las Musas tenemos un gran contenedor que recoge el yacimiento, que fue lo más costoso en la intervención, y en el caso de la Ciudad Romana de Santa Cruz, que de momento no posee ese contenedor, ¿no? que albergue las ruinas, pues el gasto ha sido fundamentalmente en lo que son pues, todo tipo de intervenciones para la conservación y la protección de los restos que de momento están a la intemperie. Esto que habla del pasado, del presente y el futuro de los yacimientos, esto es algo que nos hemos planteado todos desde hace muchos años, no solamente el presente, eso que estábamos viendo, sino qué iba a pasar con esos yacimientos en el futuro. Todos recordamos un pasado donde el yacimiento quedaba sin ninguna protección, ni explicaciones ni nada, simplemente había unas ruinas que nadie explicaba ni decía que podía ser aquello, salvo algunas excepciones como antiguas excavaciones, Ampurias, etcétera, que ya tiene una larguísima tradición. Es decir, no existía una conciencia social de valoración. Como mucho, había un letrero, en algunos de los casos, en el mejor de los casos, que decía que aquello era no sé qué, pero nada más que eso. Y luego pasamos unos años después a que se creó una conciencia, había que tratar de cuidar ese patrimonio, había una responsabilidad pública de cara a transmitir valores de interés social, como podían ser responsabilidad patrimonial, importancia educacional, valor turístico, empezar ya a tener otra consideración con esos yacimientos y se empezaron a crear o bien los museos o los centros de interpretación, etcétera, más o menos con conceptos iniciales que poco a poco fueron evolucionando. Y entonces, bueno, ese es el momento actual, que es lo que muy bien se nos está explicando, todo lo que existe, qué es lo que se ha hecho en ellos, esos criterios, esas ideas, y luego nos planteamos, bueno, ¿y el futuro qué pasa? Indudablemente estamos en un momento actual, este es un ejemplo magnífico, donde hay una explicación, donde uno antes de ver, o después de ver, me da lo mismo, pero mejor, antes de ver el yacimiento, uno tiene ya conciencia de qué es esto, ha encontrado unas respuestas y una explicación. ¿Qué estamos por ver? ¿O qué se podría hacer? Bueno, hay algo que sí hemos tenido en cuenta y cuando hacemos una revisión, mirando un poco para atrás, hay unos avances que indudablemente están ya. Avances tecnológicos que indudablemente permitirán añadir nuevas expresiones que potencien unos valores sensitivos y emocionales, la realidad virtual, realidad aumentada, etc. Tenemos otras herramientas. Yo creo que es muy importante el valor sensitivo, es decir, estamos con una explicación un tanto, no sé si fría, es decir, está aquí, el que quiere lo ve, pero habría que, es un yacimiento, aparte de lo que se puede explicar, lo que es lo que se va a ver,
cómo funcionaba, que corresponden a unos materiales. Habría algo de sensación, habría de decir, habría lo que es la explicación histórica siempre del lugar. ¿Qué influencia tienen sobre no el mismo lugar, sino sobre los espacios, los lugares anexos, los que están próximos, de que forman parte muchas veces de un conjunto. Y eso hoy tenemos herramientas para poder ver. Bueno, este año hacen 25 años desde que caí aquí en Berguinzana. Me hace también mucha ilusión que esté María Ángeles Martínez en la mesa, porque yo recuerdo, pues era la primavera del año 1991, yo era un joven recién licenciado, habían comenzado a estudiar, a prospectar la cuenca de Larga, desde Puente la Reina, donde yo vivía, con el ánimo de hacer algún estudio general, ¿no? Y María Ángeles Martínez, que ya me conocía, pues ante la necesidad de tener que hacer unas catas, ¿no?, unos sondeos previos a una urbanización, a la construcción de un polideportivo aquí en Las Gretas, pues me encomendó pues la ejecución de las mismas, ¿no? Bueno, ya han pasado 25 años, todos somos 25 años más viejos. María Ángeles no, María Ángeles está igual que cuando yo la conocí, afortunadamente. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de aquellas primeras catas, ¿no? Yo había descubierto ya muchos poblados de la Edad del Hierro en el Valle de Larga, en La Raga, en Mendigorría, en Miranda de Arga. En Berguinzana no, un término municipal muy pequeñito y vinculado al río Arga. Y para mí fue una bomba, ¿no?, que apareciese aquí un poblado, ni más ni menos que de la Edad del Hierro antigua, del primer hierro, idéntico al Alto de la Cruz de Cortes, ¿no?, que es mi yacimiento talismán y que yo lo tenía muy presente de siempre, ¿no? Sus colecciones de materiales tan ricas, la estructura del poblado, etcétera, ¿no?, toda su estratigrafía, etcétera, ¿no? Bueno, en aquellas primeras catas, pues, siguieron otras, ¿no? Hubo que ampliar la excavación y con unos resultados que invalidaron, pues, el proyecto arquitectónico que había aquí en Berguinzana, para gran perjuicio de la propia localidad, ¿no? En este caso, pues bueno, Armando ya nos ha citado un caso, el del estanque celtibérico de la Villa de la Guardia, que yo les recomiendo que lo visiten, un caso en el que hubo una recalificación urbanística, sino una recalificación, ¿no?, lo cual es muy fuerte. Pues aquí ocurrió lo mismo, evidentemente. La institución Príncipe de Llana, yo creo que con buen criterio determinó, pues, que evidentemente, pues, era incompatible la conservación de este yacimiento con la ejecución de aquel proyecto, y una área que estaba declarada como zona urbanizable, pues pasó a ser como suelo no urbanizable, ¿no? Hoy en día casi eso es impensable, ¿no?, tal y como, o en estos últimos años ha sido impensable. Bueno, pero aquí ocurrió, ¿no? Bueno, a raíz de esas primeras datos que obtuvimos, pues bueno, vino después lo que es la excavación arqueológica durante varias campañas, con estudiantes, con licenciados, algún doctorando y tal, y terminamos la excavación en un momento en que yo ya, pues, de alguna forma, ya había sacado todas las respuestas al yacimiento que había planteado, y lo dejamos ahí. Evidentemente el yacimiento estaba en un entorno urbano, eso era un aliciente y una ventaja de cara a su recuperación. Entonces se planteó, pues, desde el propio Ayuntamiento de Berguinzana, pues la necesidad de conservar, ¿no?, de consolidar las ruinas y de musealizarlas, ¿no? En este sentido, pues yo quiero destacar el interés, el entusiasmo de todas las corporaciones municipales de este municipio, de Berguinzana, que han apostado decididamente, pues, por el proyecto de Las Gretas, ¿no? Pues que ha costado mucho, pues porque estos proyectos son difíciles, ¿no?, desde el punto de vista técnico también lo son, ¿no? Y hoy tenemos esto. Bueno, el yacimiento lo tenemos aquí al lado, conservado. Es difícil conservar los yacimientos al aire libre, eso siempre tenemos que tener muy presente, ¿no? Y este edificio, que entonces ya había entrado en ruinas, pues hoy ya lo encontramos rehabilitado,
la verdad es que yo me empañé mucho en conservar esta antigua fábrica conservera, ¿no? Con una visión un poco ya de arqueología industrial, ¿no? De recuperar un espacio, ¿no? Unos espacios y tal, que podían ser utilizables, ¿no? También para lo que es la explicación del yacimiento, ¿no? Ha tenido distintas fases, la realidad que hoy vemos, ¿eh? Una inicial, evidentemente, fue la consolidación de las ruinas, el drenaje del sitio, evidentemente, la consolidación estructural de este edificio, que ya digo que ya estaba muy perjudicado, porque la cubierta había sido abandonada. Una segunda fase, pues ya de puesta en valor de lo que fueron las ruinas, una vez consolidadas. Ahí se planteó pues la necesidad de recrear pues algunos espacios para que el potencial visitante pudiera comprender mejor el espacio doméstico y la arquitectura defensiva de este poblado, ¿no? Sin duda la fortaleza de Navarra, entre comillas, más antigua que tenemos, aunque lamentablemente pues, desde el servicio de marketing turístico no incluyesen Berguinzana en esa ruta de fortificaciones y castillos. Eso es algo imperdonable. Bueno, hecho este apéndice, y luego bueno, vino la dotación de este espacio. Estaba recuperado el edificio, pero bueno, que había que presentarlo, y se diseñó pues la exposición que hoy tenemos, ¿no? Una exposición pues que está en continua revisión, tiene que estarlo evidentemente, y es interés del ayuntamiento pues seguir avanzando en este sentido. Pues el ayuntamiento también tiene sus proyectos en estos momentos de acercar las heretas al público invidente, a los ciegos, una serie de maquetas. Tiene que buscar su financiación, pero bueno, hay que decir que el ayuntamiento siempre ha sabido buscar la financiación en distintos organismos públicos y privados para que esto hoy haya sido una realidad, ¿no? Bueno, la última intervención que se hizo fue la ambientación interior de la casa recreada en el yacimiento, con una colección de réplicas de los materiales, pues para que sean más próximos al visitante, a los visitantes, y el ayuntamiento pues, sigue planteando, ¿no? Y siempre contará con mi ayuda en la medida de mis posibilidades, ¿no? Maquinando nuevas fórmulas para hacer más comprensible el patrimonio, ¿no? y este poblado, ¿no? Me suelen preguntar siempre, pues bueno, ¿cómo no sigues la excavación en las heretas? Las heretas no es un yacimiento agotado, ni muchísimo menos, ni en sentido horizontal ni en vertical, ¿no? Porque debajo del área excavada siguen quedando los niveles fundacionales del poblado sin excavar, ¿no? Pero bueno, yo siempre les digo que no seré yo quien siga probablemente las excavaciones en las heretas, que venga gente nueva, y luego también es cierto que desde el punto de vista científico, para mí las heretas, pues bueno, me sirvió para conocer la implantación de un modelo de poblado de la cultura de los campos de urnas en el Bajo Arra, y la verdad es que a nivel de investigación, pues yo hoy en día pues tengo otros planteamientos, ¿no? otros proyectos. Musealizar un yacimiento en el que ya hay unas publicaciones, lo mismo pasa con Andelos, pues como las de María Ángeles Mezquiris, pues es muy fácil, porque bueno, no tienes, que ya las estancias están identificadas y que tienes unos textos para poder hacer paneles. Cuando hablo de paneles es porque en realidad nuestra labor, o mi labor, ha sido sobre todo el dar esa información por medio de paneles. Y la larga trayectoria que tienen en las musealizaciones, que parece que son de ayer, pero Arellano empezó en el año 1999. Ahí se hizo el primer plan director en el que se proponía que se hiciera un edificio, que bueno, que lo verán, es que ¿cómo se puede señalar? No tenemos rato para señalar, ¿no? Bueno, que lo ven en la foto de abajo. En aquel momento el edificio iba a tener un patio central, todo esto eran meras direcciones. Se establecieron los primeros recorridos, se hizo el logotipo y se intentaron pues unas pequeñas musealizaciones y reconstrucciones
del Taurogordo. Y al leer estos paneles, pues lo único que intentas es plasmar, a ver, es difícil para mí decirlo, es plasmar lo que nos imaginamos los arqueólogos sobre esas ruinas. Es como una idea que tiene un componente un tanto etéreo, porque hay que ser consciente que solo puedes intuir una realidad difuminada sin alcanzar la certeza absoluta de que sean así. Sí que partimos de, por supuesto, de unos buenos planos existentes. Y al hacer estos paneles, lo primero que hicimos fue hacer una fotografía del sitio exacto donde queríamos que se viera la ruina. Por mi parte, entrando en el título general, pasado, presente y futuro, yo represento indudablemente al pasado. Puedo decir que seguí de cerca los distintos proyectos mostrados por Mercedes Unzu, especialmente en lo concerniente a la ciudad de André, también Arellano, Rada, etc. En cuanto a la labor de conservación llevada a cabo desde la sección de museos, bienes muebles y arqueología, esto que ya está pasado, ¿no?, según ha contado Susana, pero entonces era yo la responsable de todo ello, tuve la suerte de contar con un capataz, Fermín Duque, cuya plaza conseguí estas cosas que pasan en la administración milagrosamente. Fermín Duque era un sabio reforzando muros, pavimentos, sin que se notase la intervención.